Arlanzón, Carrión, Pisuerga, Tormes, Águeda, Miruelo. Ser Historia, con Nacho Ares. Espejando claros cielos, abrevando pardos campos, susurrando romanceros. Valladolid, le flanqueas, de niebla le das tus besos, le cunabas a Felipe con cejas de comuneros. Tordesillas de la loca de amor vas diezmando el duelo, a que dan sombra piadosa los amores de don Pedro. Toro erguido en atalaya, sus leyes no más recuerdo. Estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes no han escuchado nunca la voz que ahora mismo está sonando en las ondas de la cadena SER. Es la voz de uno de los grandes literatos de nuestro siglo XX, habría que decir del siglo pasado, Miguel de Unamuno, pensador, escritor, filósofo, también adentrado en algunos aspectos de la política. Es uno de esos protagonistas de nuestra historia que, gracias al cine, en las últimas semanas ha recuperado, o por lo menos sentimos más apego a él, ¿no? O nos hace mirar en el recuerdo algunos datos sobre su vida. Él va a ser el protagonista de nuestro cronovisor, junto con Jesús Callejo, pero como siempre será uno de los muchos temas que vamos a tratar en nuestro programa. Ser Historia, decem annos faciens historiam. Bienvenidos a Ser Historia, Miguel de Unamuno. Muchos de nosotros lo tenemos casi en el recuerdo de haberlo estudiado en el bachillerato cuando éramos pequeños, y ahora el cine, como decía ahora, nos lo trae de nuevo a la primera plana, ¿no? Al recuerdo quizás, y nos hace ver un poco esos trabajos literarios, filosóficos, periodísticos, en los que él brilló con especial, con notable importancia. Él será el tema principal de nuestro programa de hoy. Hablaremos también de la historia del lenguaje, ese lenguaje que tan bien manejaba Miguel de Unamuno. Hablaremos del deporte en el primer tercio del siglo XX, enmarcado en ese escenario del mundo de los sindicatos, en el mundo obrero. Estrenamos una sección con Jonathan Gil Muñoz, en la que vamos a ir visitando casi semana a semana museos, los museos más emblemáticos de nuestro país. También nuestra sección de Historia y Deporte con Cristina García, y como siempre muchísimos temas más en una hora y media repleta de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Encantado una semana más de estar en Ser Historia. Muy bien, la figura de esta semana, lo comentábamos el otro día en el vídeo de Avance, es una figura de la historia de la literatura española que se ha hecho no más célebre, ¿no? Porque ya era muy célebre la figura de Miguel de Unamuno. Yo creo que es sobradamente conocida y estudiada por todos, aunque los chicos que estudian ahora en el colegio no sé si conocerán, si sabrán quién es. Pero las últimas semanas, ¿no? Gracias al cine, gracias a Amenábar, pues parece que ha reverdecido su figura. Sí, gracias a esa película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, pues la figura de Unamuno ha vuelto a coger protagonismo, siempre lo ha tenido, ¿no? Pues es verdad que es una figura muy reivindicada tanto por republicanos como por el otro bando, ¿no? El bando nacional. Intenta dar una visión de ese primer movimiento donde surge luego la guerra civil y cómo Unamuno pues interpretó aquello, ¿no? Cómo fue cambiando de opinión y cómo fue teniendo una visión diferente en función de lo que él iba contemplando en esa Salamanca donde él era rector y donde pasó pues muchísimas vicisitudes y también penalidades. Entonces, bueno, la figura de Unamuno, ya digo, siempre ha estado ahí porque es una persona muy polifacética, muy polímata, una persona que le interesó de todo y que posiblemente, y sin ningún tipo de duda, estaríamos hablando de uno de los grandes intelectuales y de las personas más cultas que había en la España de principios del siglo XX. Y eso que le estaba representando una generación, la del 98, que eran todas unas luminarias, gente pues muy avezada en muchísimas artes y sobre todo como grandes escritores, pero también una época de desencanto. Yo creo que Unamuno representa muy bien esa transición del siglo XIX al siglo XX en España, pero una transición de una persona que lo sabía todo de todo. Él conocía muchísimos idiomas, él sabía latín, griego y, por supuesto, todas las especialidades de las humanidades, no tanto de ciencias, que él era más
humanista que otra cosa, pero era individualista, era una persona que se dio de tortas con todo el mundo precisamente por ese inconformismo, por esa crítica que tuvo contra la dictadura de Primo de Rivera, en fin, contra la República, contra el fascismo, y eso le generó por una parte mucha adhesión, pero también por otra parte muchos enemigos. Y esa figura es la que vamos a intentar glosar pues en este cronovisor. Una figura que nació en Bilbao en el año 1864 y falleció en Salamanca en 1936. Fíjate, se perdió lo mejor. Vio lo que se venía encima y dijo, ahí os quedáis, ¿no? Porque el alma, por ejemplo, de esta sección, el cronovisor, es un poco el hablar de esa otra historia, hablar de ese aspectos más legendarios, misteriosos, ¿no? Y la figura de Unamuno, antes de entrar en esta máquina del tiempo, me gustaría preguntarte, Jesús, es también toda esa religiosidad, todos esos aspectos filosóficos que caracterizaron su vida, ¿no? Su pensamiento, y que lo convierten en un personaje único y singular, ¿eh? Sí, era único por eso que te digo, porque él iba por libre, incluso en su escuela filosófica, él escribió muchísimo de filosofía, también teatro, poesía, por supuesto mucho ensayo, ¿no? Pero en sus ensayos, en su poesía es donde se ve un poco su forma de pensar, y él estaba muy implicado también en las cuestiones políticas. Él reivindicó siempre el pensamiento socialista, pero también fue un precursor del existencialismo. En sus poesías se ve claramente las dudas que él tenía. Las dudas que él tenía era sobre todo ese silencio de Dios. Él buscaba a Dios y veía que no encontraba respuestas. Él le da muchísima importancia también a la muerte. Él no entiende, ¿no?, porque tiene que haber una muerte física donde, de alguna forma, el aniquilamiento del ser humano, y intenta buscar pues esa trascendencia que no encuentra. Por eso tampoco es bien recibido por la Iglesia oficial. También tiene críticas. Entonces, claro, es como una ave rara, ¿no? Esa ave rara que no acaba de encajar perfectamente ni en política, ni en religión, ni en filosofía. Se le mete dentro del pensamiento positivista, racionalista, pero él tampoco lo era. Existencialista tampoco, a pesar de que él incluso aprendió danés para estudiar a Kierkegaard, por ejemplo. Luego Sartre, Camus, pues le reivindican como existencialista, pero seguro que si él viviera ahora les daría con el bastonazo, les correría gorrazos, porque no se identificaba con ninguna de esas corrientes. Él tenía, por supuesto, una tendencia cristiana, ¿no? Ese sentimiento trágico de la vida, que es uno de los leitmotiv que más le interesó a Unamuno, pero sobre todo esa sensación de que había que encontrar a un Dios que no era el Dios cristiano. No sé qué Dios era el de Unamuno, pero desde luego sí que intentó poner por escrito muchísimas de sus angustias, de sus reflexiones y de su sistema filosófico, a sabiendas de que, ya digo, no se adscribió a ninguna corriente filosófica del momento, lo cual también le generó bastante controversia. Muy bien, Jesús, pues aquí tengo el teclado de este cronovisor para ir descubriendo los secretos de la vida de Miguel de Unamuno. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 17 de marzo de 1924. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, intuyo dónde me has traído, porque el reloj que estoy viendo ahí marca una hora menos de lo que marca mi reloj digital que me he traído en este viaje en el tiempo. ¿Dónde estamos? Exactamente, estamos en las Canarias, en concreto es la isla Fuerteventura, y aquí estamos encontrando a Unamuno no porque haya querido venir de vacaciones, él está exiliado. Un poco lo que te decía al principio, Nacho. Es decir, era tan broncas, le gustaba meterse en todos los charcos, el hecho de que esté aquí una semana después, le estamos encontrando precisamente ya en su forma de vivir, ¿no?, en su modus vivendi tan peculiar, con su misma vestimenta, igual que si estuviera en Salamanca. Y el hecho de que esté aquí, ahora contamos un poco el cómo vive y cómo está, bueno, pues asimilando, ¿no?, este exilio, es porque se metió precisamente con Alfonso XIII y se metió con esa dictadura de Primo de Rivera, con el consentimiento también del monarca. Él nunca vio con buenos ojos cómo se echaba en saco roto las libertades que se habían conseguido hasta aquel momento. Criticó, ya había criticado al monarca durante bastante tiempo, ¿no? Incluso él tenía un escrito, ¿no?, si yo fuera rey, va contando las cosas que si yo fuera rey, tal, va diciendo las cosas que no estaba haciendo Alfonso XIII en aquel momento, y al final dice, si yo fuera rey, no sería este rey. Entonces eso no gustó mucho a Alfonso XIII. Cuando llega Miguel Primo de Rivera, tampoco le gustó, te puedes imaginar, en fin, primero con el directorio militar, luego con el directorio civil, y a él no le gusta, ¿no?, esa situación, hasta el punto de que las críticas
pues hacen que tenga un exilio. Ya anteriormente, unos cuantos años antes, le cayó una condena de 16 años que no llegó a cumplir, nunca se dictó esa sentencia, pero estuvieron a punto ya de exiliarle o de meterle en la cárcel, para que veas. Pero claro, en este momento él tiene 59 años, en fin, no es un jovencito, tiene 59 años, y una de esas críticas es lo que hace que se cree una Real Orden en el 1924, en febrero, diciendo que se le destituye de todos sus cargos, y tenía unos cuantos cargos en aquel momento, porque era vicerrector de la Universidad de Salamanca, en fin, era catedrático de la universidad, se le suspende de empleo y sueldo. Te puedes imaginar que la noticia, cuando llega a la calle Bordadores de Salamanca, que es donde él vive, pues le sienta como un tiro. Su mujer Concha pues no para de llorar, pero la realidad es que un mes después se tiene que exiliar a Fuerteventura, pensando Primo de Rivera, que por allí ya se callaría y que quedaría un poco como marginado y en silencio. Nada más lejos de la realidad, porque al final Unamuno lo toma como unas vacaciones. Es verdad que al principio le llama mucho la atención la isla desértica, pero pronto empieza a conseguir amigos, habla con el cura, en fin, con los distintos representantes de la intelectualidad de Fuerteventura, y se lo pasa muy bien, hasta el punto de que considera que es una eterna primavera la que hay en Fuerteventura. Ahí le ves paseando, él se trae 2.000 pesetillas, se trae 2 trajes, los trajes de siempre, y 3 libros. Se trae el Nuevo Testamento, ojo, en griego, la Divina Comedia y los cantos de Leopardi, y a partir de ese momento se dedica a pasear, le gusta pasear muchísimo, a pescar y a charlar, y por supuesto a escribir cartas. En teoría tiene prohibido escribir cartas y mandarlas a la península, pero él, como es muy listo, de manera clandestina hace que con sus amigos que le llegan a la isla para visitarle, le pasa las cartas casi de contrabando, y por eso llegan a su destinatario. Así que al final Primo de Rivera no consigue su objetivo, que es mantenerle callado. Vamos a escuchar la voz de Miguel de Unamuno, una grabación realizada en el año 1931, en donde hace referencia precisamente a la fuerza de la palabra en esas manifestaciones que quizá le hicieron llevar hasta el exilio. Vamos a verlo. Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo, y acaso en el fin será el verbo también. Cristo, el Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra. Fíjate, Jesús, cuando hacíamos el programa dedicado a Valle Inclán, a mí me llamaba la atención la manera tan extraña que tenía de leer. Vamos, extraña, que cometía errores, ¿no? Sí. A la hora de leer. Siempre tienes idealizado tanto a la gente. Sobre todo al mundo intelectual, ¿no? En este caso Miguel de Unamuno, que cómo se equivocaba, ¿no? En hablando o leyendo, no sabemos lo que estaba haciendo, ¿no? Pero lo convierte en personajes absolutamente humanos, ¿no? Y con sus defectos, efectivamente. Unamuno era un gran orador, pero evidentemente, no sé, cuando le toman estas declaraciones, a lo mejor el micrófono también le imponía a él, porque claro. No. Y evidentemente ahí, en fin, titubea un poquillo, lo cual también es lógico, y me imagino además que estas declaraciones es cuando ya tenía una cierta edad, ¿no? Él vivió lo suficiente, por lo menos esos 72 años de vida le permitió ver muchísimas cosas y ser una persona, y eso es muy importante, aclamado, pero también vilipendiado. Él vivió un poco los dos extremos, ¿no? De la fama, la popularidad. De hecho, cuando estábamos diciendo eso de Fuerteventura, sabes que al final él le llega el indulto. Solo está 4 meses en Fuerteventura, pero bueno, suficiente, ya te digo, para disfrutarla como si fueran unas vacaciones. Pero él se exilia voluntariamente también, o sea, en lugar de volver otra vez a España, de volver a Salamanca, él dice que mientras esté Primo de Rivera, que no hay de la China. Entonces se exilia, se va a Francia, primero a París y luego a Andaya, y hasta que no muere Primo de Rivera, en 1930, él no vuelve a España. Y cuando va a Salamanca, los vítores, las alabanzas, los clamores, eran increíbles, le recibieron como un héroe, porque dice... Ahí le tienes, con un par, ¿no? Tío luchando a brazo partido contra la monarquía. Todavía seguía Alfonso XIII, pero ya por lo menos no estaba el dictador, ¿no? Luego hubo una dicta blanda de Berenguer, pero al final se produce lo que eran las elecciones republicanas. Y él participa en esas elecciones. De hecho, cuando se proclama la república, él es el que la proclama
en la Plaza Mayor de Salamanca. O sea, es el encargado, además con vítores de por todo el mundo y considerando que eso es lo mejor que le podía pasar a España para que se cambiara de ciclo y empezara una nueva etapa, en fin, donde esa España no estuviera adormecida por todas las corrupciones que se habían producido. Luego ya sabemos que también queda desencantado de la República, luego también queda desencantado del alzamiento nacional, y no le da tiempo a mucho más porque él muere justo, yo creo que como un guiño del destino, muere el 31 de diciembre, o sea, el último día del año de 1936. De hecho, cuando muere empiezan a correr rumores de si la han envenenado, porque dice, bueno, cuando más belicoso está, al final este hombre se nos va. Pero justo elige, evidentemente no conscientemente, pero elige ese último día para morir y un poco para no ver los desastres al que le había sumido una especie de depresión. Porque no olvidemos que 2 años antes, en 1934, había muerto una de sus hijas. Y eso también le generó, ¿no?, una tristeza. O sea, que no solo fue por los desastres de la guerra que él vio, ¿no? Él la llamaba la guerra incivil, sino por muchas circunstancias de su vida, porque ya era una persona mayor. Pero se puede decir que él bebió de las mieles, ¿no?, de los triunfos y de los honores, y él también bebió de las hieles, de la amargura de las personas que en un momento le estaban aclamando unos años antes y otros momentos después le estaban insultando. Quizá la llegada, ¿no?, y la visión tan catastrófica y apocalíptica de esa guerra incivil redundaba un poco más en muchas de esas cuestiones que él se había planteado durante toda su existencia, ¿no? La incomprensión de la muerte, tiene un cuento maravilloso que es El misterio inicial de mi vida, porque siempre decía que uno nacía 2 veces, ¿no? Cuando nace y cuando estás viviendo y te das el primer trompazo en la realidad cotidiana que te hace ver realmente dónde estás, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? Él siempre tuvo esa suerte de pensamiento intelectual acerca de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que es una pregunta realizada 1001 veces, pero en el caso de Unamuno quizás tenga más sentido que en otros. Sí, a él le preocupaba muchísimo las cosas del día a día, está claro. No era un pensador que estaba en su castillo de marfil y no se enteraba de lo que estaba pasando en la calle. Él sabía perfectamente lo que ocurría. Y según qué obras es donde él plasmaba su ideario, ¿no? Él decía que si quería, porque cuando él se presenta, ¿no?, a concejal, y además sale como concejal en la confluencia socialista republicana con la que se presenta, y luego sale también como diputado a Cortes, se le dice, pero ¿cuál es su ideario político? Dice, yo no voy a hablar de mi ideario político. Dice, usted lea mi obra, La vida de Don Quijote y Don Sancho, o lea del sentimiento trágico de la vida. Dice, ahí está mi ideario político. O sea, él no entendía la política como yo voy a hacer campaña para que a mí me voten. Dice, yo no quiero que a mí me voten. Si alguien me vota, que me vote por lo que yo soy, por mis ideas y por lo que he plasmado, ¿no? Y sobre todo por su currículum, un currículum totalmente envidiable. Él es cierto que en sus poesías es donde se demuestra más su ímpetu religioso, hasta el punto que incluso Carmen Polo, la esposa de Franco, pues le tenía como mucha querencia, ¿no? Le admiraba, pero la admiraba porque yo creo que no había leído bien su obra, ¿eh? Ella había leído sus poesías cristianas y pensaba que era un católico de pro, nada más lejos de la realidad, porque él en las poesías lo que intenta es reflejar el dolor de la vida, el paso del tiempo, esa especie de angustia espiritual, ese silencio de Dios que te comentaba al principio, y luego lo que hace es que reivindica otro tipo de estructuras tanto en el teatro como en la novela, hasta el punto de que una de sus novelas, que es Niebla, una de las más conocidas, ni siquiera la llaman novela, la llaman Nibola, porque rompe la estructura de la novela clásica, ¿no?, del inicio, del nudo y del desenlace. Entonces, eso rompía también los esquemas de sus coetáneos, hasta el punto de que mucha gente le admiraba como diciendo, olé, don Miguel, y otros le decía, pero te estás pasando, tío. Tenía que ser un tipo divertido. Has hablado de su religiosidad y también de esa crisis religiosa que es lo que marcó algunos de los momentos de su existencia. Si te parece, vamos a escuchar a Manuel Suances, es profesor de filosofía de la UNED, quien en un vídeo precisamente de la UNED hacía algunas reflexiones sobre este cambio de pensamiento religioso, o esas cuestiones religiosas, mejor dicho, que se hacía Unamuno. Cuando Unamuno dice en plan casi poético que nosotros creamos a Dios por la fe, porque lo que queremos es realmente lo real, entonces diríamos que nosotros también hacemos a Dios, aunque Dios a nosotros nos mantenga también en el ser. Bien, esto desde el punto de vista ortodoxo, claro, por supuesto teológicamente, no resiste un análisis, por eso diríamos Unamuno tuvo siempre enfrente a la ortodoxia católica.
Jesús, Unamuno siempre tuvo enfrente a la ortodoxia católica, decía Manuel Suances, profesor de filosofía de la UNED. Fue un personaje transgresor para todos los referentes políticos, sociales, religiosos de la época, ¿no? Quizás por esa crisis religiosa que en su cotidianidad, en su vida diaria, veía que había argumentos, había elementos que no encasillaban, ¿no?, con lo que manifestaba la Iglesia, y es lo que le hizo dudar, ¿no? Que la duda siempre es tan constructiva, ¿no? Y a él le hizo plantear muchas preguntas. Sí, hombre, le daba bastante al cacumen. Era una persona que tenía un cociente intelectual muy elevado, le interesaba prácticamente todo y por eso picoteó en todo y luego lo expresaba. Yo creo que esa es la gran labor que tuvo Unamuno. Era una persona que estaba por encima de la media de su época, por eso no entendía la intransigencia, no entendía los desmanes políticos, ¿no?, que se estaban produciendo en su época. Él, ya digo, que participa de esa corriente literaria que es la generación del 98, pero es una corriente literaria desencantada, ¿no?, donde lo que están viendo es, pues eso, la pérdida de las colonias, ¿no?, en España en 1898. Claro, le tocó vivir uno de los momentos más convulsos de la historia de España. El desastre de Anual, él se hace muy amigo, por ejemplo, de Ángel Ganivet. Ángel Ganivet al final se suicida en 1898 también por eso, porque no ve futuro para España, y esa España que él había concebido, pues ve que va al desastre, ¿no? Un poco lo que le pasa a Yoko Mishima, ¿no?, con los ideales tradicionales de Japón. Ahí el suicidio además es un elemento, no voy a decir que común, ¿no?, de lo poco que conozco de Unamuno. La primera obra de teatro que él escribió, que se llamaba precisamente La Esfinge, ahí metemos la cuña de Egipto, fíjate, hay que meter la de León ahora, ¿eh? Pues hablaba precisamente de un personaje que se quiere suicidar y al final no se suicida, ¿no? O sea, la idea de acabar de una manera abrupta con esta existencia, quizá como negación de lo que tienes alrededor, también era una de esas claves, ¿no?, que le dio ahí al cacumen, como decías tú, ¿no? Hombre, fíjate que una de sus obras literarias, ensayísticas, que es una recopilación de artículos, se llama Contra esto y aquello. O sea, que es que el tío le doy a todo. Daba mandobles a todos los lados. Hombre, él es rector de Salamanca, pero durante 3 veces. O sea, ¿por qué? Porque le echan, le vuelven otra vez a nombrar, le echan, le vuelven a nombrar. Entonces, en distintos periodos políticos, tanto le quieren como le odian. Entonces, claro, 3 veces rector, al final le hace rector vitalicio para nada, porque la República le nombra como rector vitalicio, luego le echan cuando ve que critica, ¿no?, a Azaña y a los principios de la República, luego la Junta de Burgos le vuelve otra vez a nombrar rector. O sea, que él está siempre entre esas dos aguas, por eso hay mucha gente que le ha achacado de contradictorio, ¿no? Y yo creo que no es que fuera contradictorio, sencillamente es que lo que él veía como ideal de lo que podía salvar, pues lo que él decía, la cultura occidental, ¿no?, y los principios cristianos, pues luego ve que aquellos que defendían esa cultura occidental, esos principios cristianos, se convierten en unos salvajes, pero tanto por un lado como por otro. Entonces, por eso él habla cuando habla de la barbarie en España, es curioso porque dice, tanto los unos como los otros han destruido España, y los unos y los otros lo pone con H. Los unos con H y los otros con H. O sea, esa sutileza lingüística, semántica, está indicando de que el tío no se casaba ni con unos ni con otros. Él defendía la República porque pensaba que era lo mejor que le podía ocurrir a España en aquel momento, pero luego defiende el alzamiento nacional porque no cree que va a haber una guerra civil, cree que es un momento de inestabilidad temporal, pero cuando se da cuenta de que esa gente viene para quedarse y que están matando y fusilando a sus propios amigos y a todo lo que él reivindicaba como algo positivo, pues dice, con esta gente yo tampoco les apoyo. De hecho, él estuvo a punto de morir con el famoso discurso, ¿no?, que da el 12 de octubre de 1936, el Día de la Raza, como se llamaba entonces, ahora es el Día de la Hispanidad, cuando hace aquel famoso discurso estando Millán Astray. Bueno, Millán Astray, si la mirada le mata, con la mirada que tenía de un solo ojo, le hubiera fulminado, porque es cuando dicen los cronistas y dicen los grandes historiadores, no, eso de venceréis pero no convenceréis, porque os falta la dignidad, porque os falta el derecho, porque os falta la ley, porque os falta muchas cosas. Bueno, pues aquel discurso que hizo Valiente, que él no pensaba dar ese discurso en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, pues casi le cuesta la vida. O sea, es Carmen Polo, que le coge del brazo, le lleva para su casa a la calle Bordadores y le dice, quédate tranquilo. Desde ese momento, desde octubre hasta diciembre, él tiene un arresto domiciliario. Él ya no sale de casa y cuando sale protegido por algún policía. Y justo es cuando muere, ya digo, el 31 de diciembre. O sea, esa valentía que él tiene, porque una de las cosas que él decía, dice, yo no me puedo callar.
Dice, si yo veo la injusticia lo tengo que decir. Incluso en el Paraninfo, cuando habla, dice, yo no pensaba hablar, dice, pero es que no me queda más remedio. Porque claro, los discursos anteriores que estaban dando, ¿no?, incluido el de José María Pemán, pues era exaltación a la raza, de que estos eran los buenos, que los malos eran los otros, que los vascos y los catalanes, por ejemplo, hacen una diatriba contra ellos. Él dice, pero vamos a ver, si yo soy vasco y os estoy enseñando castellano a vosotros. Dice, el obispo que está aquí sentado es catalán. Dice, pero ¿cómo os podéis meter con los vascos y los catalanes? O sea, ese discurso que hace tan clarividente, claro, es muy representativo, hasta el punto de que por eso le denigran los republicanos y los nacionales, pero luego, sin embargo, le vuelven a ensalzar, tanto unos como otros, hasta el punto de que cuando él muere, el féretro no lo cogen y le llevan al cementerio como estaba previsto, que eran los catedráticos de Salamanca, sino los falangistas, cosa que también Unamuno se hubiera opuesto a ello. ¿Pero para qué? Porque le reivindicaban los falangistas a él, cuando realmente él se dio cuenta de lo que estaban haciendo los falangistas en aquel momento. Es decir, que cuando a alguien le dan palos por los dos bandos, es buena señal, eso es buena señal. Yo creo que Unamuno tuvo la valentía y la decencia y la honradez de exponer sus ideas. ¿Que eso le criticaron? Pues claro, hasta el punto de que incluso en la España de los años 50, cuando metían miedo en Salamanca a alguien, sabes que le decían, ten cuidado que viene Unamuno. O sea, que le pusieron encima como un coco, como un sacamantecas de 3 al cuarto. Un personaje realmente carismático, apasionante de la historia de España, de la historia de la literatura, del pensamiento, también de la religiosidad, habría que decirlo así, ¿no? Él escribió novela, teatro, libros de viajes, incluso dibujaba, era un extraordinario dibujante, tiene muchos autorretratos. Y la papiroflexia, no lo olvides, él hacía pajaretas de papel también. Era todo un tipo y muy divertido, seguramente que muy divertido. Esta era la figura de Miguel de Unamuno, que hemos querido, bueno, pues hacer esa pequeña semblanza en este cronovisor. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, Nacho, como siempre. Pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Gengis Khan. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Miguel de Unamuno fue un genio de las palabras, fue un genio del lenguaje. Y yo creo que la mejor manera de completar su historia y sobre todo su legado es hablar precisamente de eso, de la historia del lenguaje. Y lo vamos a hacer en los próximos minutos con Fernando Vilches. Fernando Vilches es profesor de lengua en la Universidad Rey Juan Carlos y ha publicado con Arzalia un libro apasionante que recomiendo a todos desde aquí, La divertida aventura de las palabras, en donde se nos cuenta no solamente su historia, sino cómo debemos utilizarlas, algo que realmente hemos olvidado y quizá en nuestro programa en muchas ocasiones Isaías Lafuente, con esa unidad de vigilancia lingüística todos los viernes, nos lo recuerda. Tendríamos que prestarle más atención. Pero bueno, es un poco el devenir, ¿no?, de la historia del lenguaje y el tema que queríamos tratar en los próximos minutos, insisto, con Fernando Vilches, autor de La divertida aventura de las palabras. Esta es la conversación que hemos tenido con él. Fernando Vilches, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cuándo nace el castellano? Pues el castellano yo creo que nace cuando tiene necesidad la Iglesia de contar cosas que el pueblo llano no entiende. Y entonces todo el mundo conoce lo de las glosas. Glosa significa un comentario, ahora glosar es otra cosa, pero la glosa original es un comentario pequeñito al margen que el sacerdote hacía para la homilía. Ahí empieza un muy incipiente castellano, pero a partir de ahí, con la evolución del latín, que lo hablaban pues ya la clase culta, la gente deriva en un latín vulgar, o sea, para andar por casa, como están ahora con el castellano los chicos, pasa contigo, colega, esas cosas que no es un castellano formal ni normativo, y ellos lo que hacen es empezar a contar, y de ahí empiezan a hacer pues un idioma con lo que cuenta el cura, el sacerdote o el monje, y lo que está oyendo el pueblo, se hace un castellano vulgar,
que, vamos, de un latín vulgar hacia un castellano que en principio es muy sencillito, pero muy sencillito. Las glosas, que piensen nuestros oyentes, que las glosas son una palabrita, al margen de un sermón latino. Entonces ahí empiezan a hacer. Pero a raíz de tu pregunta, a mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención es ¿quién es el primer hombre que habla y que dice? ¿Qué es lo que planteo yo en algunas cosas cuando escribo y tal? Que es, ¿qué diría? Nos imaginamos todos una interjección. Se daría un leñazo con un pedrusco y diría ¡uj! Pero luego, cuando necesita matar un mamut, necesita crear un equipo y ahí tiene que dar órdenes. Yo siempre digo así, medio en broma a mis alumnos, que el jefe se ponía detrás del mamut, eso sí, seguro, que era más listo, ¿no? Y eso es lo más bonito del lenguaje, cuando empieza. Estamos hablando de quizá un momento previo a la Edad Media, tal y como nace el castellano. Sí, el castellano, o sea, cuando ya Alfonso X el Sabio se expande, ya tenemos 10, 11, tenemos 2 siglos ya de manejo de castellano, con algunos autores como Berceo, van pequeñitas cosas, vestidita, pero ya cuando Alfonso X el Sabio coge las riendas del castellano y empieza a escribir sus obras, bueno, ya sabemos que una parte es en gallego, muy bonitas las cantigas, pero el resto, los tratados y tal, ya lo hacen en un español bastante evolucionado. Entonces, es precioso que durante 2 siglos va el pueblo adquiriendo una forma de comunicarse y es, para que lo sepa la gente, es las soluciones del latín más fuertes. Es el único de los poquitos idiomas que tienen J. Curiosidades que tiene el castellano, ¿no? Y lo acabas de comentar un poco. Una cosa es, quizás lo podemos intuir entre líneas en tus palabras, ¿no? Una cosa es la lengua hablada y otra cosa es la lengua escrita. ¿Cuándo nace ese castellano escrito? Bueno, eso efectivamente es el mejor invento después de la cama, le digo a los alumnos, que me sonríen y digo, no, la cama vale para dormir, para lo otro que ellos piensan vale cualquier sitio. Pero es una invención extraordinaria, es decir, que vosotros los historiadores, los egiptolocos, como has dicho tú en esa conferencia tan bonita, pues podáis descifrar hoy una escritura de hace miles de años, eso no tiene precio. Es decir, eso es lo más maravilloso. Vamos a ver, leer a Homero es que te emociona. Yo no sé si la gente es consciente de ese legado que han hecho. Entonces, cuando empiezan esas glosas, lo que sí nace, hay que pensarlo, que la cultura estaba en los monasterios. En nuestra Edad Media la gente no hablaba ni escribía. Ahora, no hablaba ni escribía, pero cuando un juglar se iba a la plaza del pueblo a contar, no faltaba nadie. Ahora los teatros están vacíos. Cuando Lope de Vega estrenaba comedias, la gente no escribía, era analfabeta de escritura y de hablar, pero duraban las comedias más que cualquier película de Hollywood hoy. Que la gente piense que esa literatura oral al menos se centraba por los sentidos. Y en la escritura, poquito a poco, lo que se va es ya, como hay necesidad de contar cosas por escrito, pues los monjes, al traducir las cosas, la escuela del siglo X del traductor de Toledo, va poquito a poco, es que entra suave. Eso es una cosa que no te lo imaginas, que luego ya puedas leer a un Berceo, puedes leer un Cervecedeíta, es una maravilla. Pero todo eso requiere ese trabajo de monjes, esa traducción de textos latinos, esos maravillosos cancioneros que nos han llegado copiados. Claro, el hit parade de la época, esos mix de canciones que hacen ahora los chavales, eran los cancioneros. Entonces, por ejemplo, pues un Alfonso de la Torre, pues era un crack de la época, y entonces sus poesías están en 28.000 cancioneros, que eso era el disco de ahora. Es maravilloso, la escritura es maravillosa. Estamos en la Edad Media, en un momento en el que prácticamente nada está normalizado, es decir, ahí lo podemos leer, ¿no? Cualquiera que haya echado un vistazo a textos medievales se da cuenta de que incluso una misma palabra puede ser escrita de 1000 formas diferentes. No había esa normalización de la B, la V, la H. Quería contar una anécdota. Mi tesis doctoral es un cancionero del 400. Vivir, en esos cancioneros lo ponía un poeta con BB, otro con VV, otro con U's, otro con U y B, otro con B. Bueno, el caso es que el pobre editor de la imprenta, el de la imprenta, cuando le mandamos el original pensó, este tío es un ignorante, porque la gente de imprenta es muy culta, pero no tanto, o sea, no llegó al siglo XIV. Entonces pensó, este profesor se va a hundir, es que no da ni una en la ortografía, y me lo normalizó todo. Cuando me llegó las pruebas le dije, mire, de verdad lo siento, vamos, pago lo que haga falta, porque yo entendía la buena voluntad, ¿no? Entonces, efectivamente, la inestabilidad del castellano es otra de las grandes hermosuras de este idioma. Es decir, que la gente, cuando empieza a oír las palabras, las va escribiendo como su buen saber y entender. Pues estupendo, y te encuentras maravillas. Luego ya, lo lógico es que, como siempre, en cualquier idioma, la clase culta que sois,
historiadores, escritores, la gente que escribís y que escribís bien, pues vais poniendo unas normas y unas reglas. Tú fíjate, explicaba yo no hace mucho, y aquí en el viaje les surgió la curiosidad de Cervantes con B o con V. Cervantes lo escribía con B, dice la gente. ¿Y eso? Sí, pues ¿por qué? Porque entonces ciervo, todo lo que venía de ciervo era lo mismo que llaman un tío cerdo. Cervantes dijo, si pongo Cervantes con V, viene de ciervo, o sea, de cerdo, o sea, la familia de los marranos. Y dijo, lo pongo con B, que no se confunde. Pero como la tradición filológica española da, después de la R da V, pues luego se va normalizando en V. Entonces, toda esa inestabilidad, cuando la estudias, yo la he estudiado en el siglo... yo he hecho, claro, he hecho unos bodrios, pobrecitos míos los que lo leen, pero he hecho estudios sobre el siglo XII, XIII, XIV, hasta ahí me paro mi saber, y luego de clase del siglo XXII, o sea, mi cabeza ya no está muy bien, pues vas viendo que es precioso, cómo esa inestabilidad va avanzando. Se van fijando algunas palabras. Cuando encontramos textos sin H, Nacho, son después de 1450. Hasta ahí siempre se mantiene esa H latina y luego, la F, que me disculpe, la F de Fambre va de beber en hambre y deriva a partir de mediados del 15. Y si coges un texto, cuando estudiamos los textos y vas viendo y dices esto es anterior seguro o esto es posterior. Luego vas avanzando en el estudio del idioma y vas viendo cómo pues muchas cosas ya se fijan en el 16. El siglo de oro es la maravilla de las maravillas de España. Tenemos... Lo que pasa es que la gente no lo valora, a Cervantes no lo valoran los románticos alemanes, es una pena, pero Cervantes, eso es más grande que todo lo que existe en el mundo. Yo siempre digo que la literatura de Cervantes y lo demás son notas a pie de página, lo demás son gente que hemos escrito más o menos bien, pero Cervantes es una maravilla. Cuando los chicos me preguntan, ahora pero era un genio que empieza el Quijote a los 58 años, no con 15 ni con 20, era youtuber. Cervantes no pudo ser youtuber, pero lo pasó fatal. Es decir, que estuvo en la cárcel, pasó hambre, lo pillaron los piratas bereberes y estuvo en cautiverio. O sea, pasó todo. Por eso es tan grande. Porque es un hombre que vivió una auténtica vida plena. O sea, tuvo todos los contrastes del mundo. Y claro, cuando se pone a escribir, es un hombre que ha acumulado una sabiduría y un dolor y un sufrimiento que ahí lo plasma en el Quijote, que es, yo se lo recomiendo a la gente, es decir, el Quijote, para que nuestros oyentes nos entiendan un poquito, se lo ponen a los chicos de 14 años en el colegio y a resumir un capítulo, todos. Lo van a odiar. Déjenlo, por favor, el Quijote déjenlo para explicárselo a la gente, ya con 16, explicarlo, el profesor a 16 años, y que lo lean a partir de una cierta madurez, porque es una obra para leerla a ratos. Yo me la llevo siempre a la consulta del médico. Evito que me digan joven, que eso me gusta mucho, porque normalmente la gente que hay allí es mayor que yo tengo muchos años, pero ¿y usted de qué viene aquí? Yo, pues mire usted, yo vengo aquí, a mí es que me gusta venir al médico y me siento aquí a respirar los miasmas, y después vengo porque estoy malito, porque tengo que coger algo, y entonces me llevo el Quijote, y cuando ven que sonrío leyendo, me echan por encima del hombro una vista, dice, este está viendo porno, está leyendo porno o algo, está muy sonriente, y yo siempre les ofrezco, mire, es el Quijote, no, si no estaba mirando, no, si a mí no me importa, es una maravilla. Entonces, tenemos en el español, como en otros idiomas, una riqueza, y eso es gracias a la escritura, Nacho. Si no, tú no podrías haber hecho ni la mitad de las cosas que has hecho de Egipto. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. ¿Cómo has dicho? La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. Repítelo. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. Creo que lo ha conseguido. Creo que lo ha conseguido. La lluvia es maravilla en Sevilla. ¡Por fin lo ha dicho! ¡Por fin lo ha dicho! ¿En qué ciudad dijiste que es? En Sevilla, en Sevilla. ¿Y en qué nación la ves? En España, en España. La lluvia es maravilla en Sevilla. ¡Bravo! La lluvia es maravilla en Sevilla. Acabamos de escuchar un fragmento de la película My Fair Lady, en donde la protagonista, interpretada por Audrey Hepburn, intentaba aprender de aquella forma a vocalizar y a hablar bien, en definitiva, ¿no? Que es quizá uno de los motivos por los que nuestro invitado Fernando Vilches ha escrito este libro, La divertida aventura de las palabras. Fernando, qué mal hablamos en los medios de comunicación
Y no me refiero precisamente a decir palabrotas. Sí. En muchas ocasiones hablamos mal porque hablamos mal. Pero te voy a hacer una puntualización. Los que mejores hablan son los de la radio. La radio ha cuidado como nadie el lenguaje. Yo tengo un libro escrito que fue por el que me ficharon para la cosita que me han fichado, que era sobre los errores de la prensa. No te puedes imaginar, Nacho, el desprecio que hay al continente. Como todo se entiende, da igual un periodista, todo se entiende. Yo siempre cuento la anécdota de esta noticia. Atropella a un jabalí y se tira 3 meses de baja. Dice, ¿quién? ¿El jabalí o el atropellador? Se sobreentiende que es el atropellador, pero ahí está muy mal indicado. Hay mucha ambigüedad, y efectivamente, como decías tú, no es tacos ni vulgarismos malsonantes, pero el vulgarismo, por ejemplo, sintáctico es fuiste. Hay una canción de Mecano grabada, tú contestaste que no, y se queda tan fresca. Luego hay el Camilo VI, que acaba de fallecer, que cantaba como Los Ángeles, es por eso que mi alma llora. Eso es un galicismo feísimo. Pero bueno, lo que es cierto es que la radio es el medio que mejor la cuida. La prensa, yo no digo prensa escrita, pues es una tautología. Entonces, claro, si está prensa la letra es que está escrita. Entonces, esto es como beber agua húmeda. Si tú llegas a casa y dices, cariño, ponme agua húmeda, dices, ¿qué te has fumado? Entonces, pero prensa escrita le gusta mucho a la gente. Y luego la televisión ya es penoso. Voy a recordar aquí a los oyentes que mucha gente que ve el programa de hombres y viceversa, o sea, mujeres y hombres y viceversa, que eso es para verlo con un psicólogo al lado, porque luego hay que recuperarse, que mucha gente creía que viceversa era el apellido de la presentadora, No te digo más. Entonces, todo esto, yo, como tú, estoy convencido que estás de acuerdo. Demóstenes, que era el mejor orador de Grecia, que era tartamudo y se superó, qué maravilla con las piedras, pues le preguntaron qué era lo mejor para un discurso. Y dijo, primero la recitación, segundo la recitación y tercero la recitación. Si todos hemos padecido, tú como yo, Nacho, profesores que contaban las cosas preciosas de una asignatura que no te gustaba, pero te embelesaban, y otros que te machacaban una preciosa asignatura. Y yo siempre digo que para un país que prospere, primero la educación, segundo la educación y tercero la educación. Y eso es lo que está fallando, en todos los sentidos, ¿no? Es decir, que yo tengo alumnos, Nacho, que mi padre no me dejaba salir como visten ni a la puerta de la calle. O sea, van a clase de una manera que yo digo, esto no es normal, pero no puedo decir nada. Entonces, estamos cuidando unos poquitos chalaos, pues tú, Javier Sierra, Carlos Herrera, 4 chalaos, estamos cuidando el idioma. El resto da igual, cómo se entiende, y eso es lo que me dicen los chicos. Pero señor Vicente, se entiende. Digo, hombre, se entiende, pero tú una comida, si te la prepara tu madre, una paella bien puesta en la paellera, con todos los pezones bien colocados, entra por los ojos y ya luego entra por la comida. Y si está el arroz muy revuelto, pues siempre no te ha entrado previamente. Entonces, que no olvide la gente una vieja frase de los clásicos: la forma es el fondo. Eso tiene dos cosas, dos traducciones. Uno, que si escriben mal, el contenido va a ser penoso. Y dos, si yo ahora mismo dijera, Nacho, tú eres un imbécil, perdería. Si estamos discutiendo por cualquier cosa, yo tengo razón, yo digo que hoy es un día de la semana que es, y tú dices que es otro porque te has levantado con mala cara y te insulto, pierdo la razón. Entonces, que no lo olvide la gente, que de verdad el cuidar el idioma es cuidar la forma, te estás cuidando el fondo. Si tú planteas bien el problema, la resolución está prácticamente hecha, que decían en matemáticas. Tú también lo hablas en tu libro en relación a los neologismos, ¿no? El hecho de adquirir neologismos en muchas ocasiones enriquece, ¿no?, la lengua propia, y en otras quizás, si está muy saturado, pues también te hace perder la propia magia, ¿no?, que tiene de por sí mismo nuestra propia lengua. Claro, por ejemplo, yo hablo siempre, a los alumnos también les cuento, van a ser periodistas, neologismos necesarios e innecesarios. Innecesarios son los de ellos. ¿Qué password tiene? Para mí el password era un whisky. Era muy bonito, la botella verde, estaba muy rico. ¿Tiene usted contraseña? ¿Para qué mete usted un neologismo de ese tipo? ¿Y qué link? Pues enlace. Estamos invadidos. Pero claro, decía Zamora Vicente, don Alonso, este gran académico nuestro que ya falleció hace muchos años, quien no investiga no bautiza. Claro, y es normal. Como es todo en el mito, los japoneses, pues al final viene todo bautizado en inglés. Para que lo sepan un poquito nuestros oyentes, el neologismo no daña al idioma español, pero ni de lejos. No olvide la gente que es uno de los idiomas de mayor habla de lengua materna, que eso es lo importante. El inglés lo habla medio mundo, tú que lo hablas bien, Nacho, habrás oído por ahí hablar un inglés, vamos, de 100 palabras, 200, y dices tú, bueno, vale, estupendo. Pero el español tiene la fortuna de que lo transmiten las madres a los hijos en un número muy, muy considerable. Entonces, ¿el neologismo hace daño? No, porque es innecesario muchas veces, es un poquito snob. Te dicen no sé qué, y dices tú, jolín, ¿qué habrá dicho este? Y yo digo en el libro, el que tú has comentado, que más vale pasar un minuto por ignorante que todavía por imbécil.
Si cuando no sepas algo, pregunta. Si yo en las cosas de tu materia, que soy un perfecto ignorante, pues yo ahora todo lo que no sé, cuando te pillo te pregunto. ¿Por qué? Porque quiero saber. Para saber necesito que alguien que sabe más que yo me lo cuente. Entonces, el asunto está en que el neologismo está llegando de tal manera. En informática, Nacho, eso ya es tremendo. Encima que yo no entiendo mucho, porque he nacido hace muchos años y soy un hombre analógico, yo no soy digital. Empiezan con los nombrecitos, los de tal, innecesario. Y otros son preciosos. Hay neologismos que van entrando en la... Me imagino que porque en vuestro caso no podríamos llamarlos neologismos. En el caso de un egiptólogo como tú serían tecnolectos o tecnicismos vuestros propios de la materia. Pero los chicos se inventan, y sobre todo la puerta de entrada número 1 es la prensa. Y ahí es completamente agrafa. O sea, ahí lo que venga, venga, viva España. Ya para acabar, sí quería comentar contigo, Fernando Vilches, la idea de que la lengua es un elemento vivo, ¿no? Claramente es un elemento vivo que vamos adquiriendo, que vamos haciendo evolucionar nosotros mismos y le vamos añadiendo, y en ocasiones se van separando, se van apartando palabras, términos que por desgracia ya no se utilizan, pero que siguen ahí en ese pozo, ¿no?, que hace que una lengua como el castellano sea una lengua muy rica. Yo lo cuento con la siguiente imagen. Tenemos un armario con mucha ropa. Eso sería el léxico de un idioma. Tú abres el armario y lo que te pones habitualmente es tu vocabulario. Pero luego hay ahí, pues creo que tenía, me empecé como la tiró mi mujer, un pantalón de campana, que yo los llevé en mis tiempos. Bueno, pues es una palabra que está ahí, que yo no tiro porque me da pena, pero que no uso. Entonces quedan esas palabras que están en desuso. Y luego están los arcaísmos, que es esa ropa que me ponía a mí mi madre, éramos 4 hermanos y nos poníamos lo que mandaban, que era el pantalón de un traje de un tío que tenía más dinero, lo iban cortando según una pena. Yo a mí me llamaban los pantalones siempre por debajo de la rodilla, que yo lo odiaba. Esa es la palabra arcaica, ¿no? Entonces, la riqueza del léxico español es maravillosa. O sea, yo cuando mi hija empezó a tener la edad de merecer con los chicos, le decía: mira, Ana, si algún chico te dice no tengo palabras para expresar tu belleza, dile que se vaya a estudiar, que hay muchas. Le digo a los oyentes que hay 90.000 palabras básicas, Nacho, 90.000. Sin hablar, si meto las vuestras, meto las de escritores como Javier, entonces habría cerca de 80 millones de vocablos. En español, entre tecnicismos, lenguas de especialidad. Pero en la lengua básica hay 90.000 más unos 70.000 americanismos, que además encima ellos nos mantienen un idioma muchísimo más bonito que el nuestro. Entonces, ese léxico es precioso. Entonces, en el libro yo he recuperado algunas. De aquella época mía, yo ya no oigo dar un cosqui. Por desgracia ahora los chicos dicen, el cosqui lo daba, mi padre me lo daba a mí estupendamente. Ustedes pongan la mano en un puño y saquen un dedillo, y pum, en la cabeza eso dolía como no estaba. El Delibes dice tonto de capirote. ¿Se puede ser más tonto? No hace falta decir tonto de los nada, si es que no hace falta. La lengua tiene tal riqueza que puedes insultar con elegancia, que puedes amar con... Y yo solo digo a los chicos, si se acerca un chico a una chica de 18 años y dice: ¡ja, tía, qué buena estás! O sea, es que me gustas. Digo, ¿no se lava los dientes? Luego te dé un beso, te mata, y dice: ¿por qué? Porque no se lava los dientes. Ahora, una pregunta que hago a mis alumnos: ¿cuál es la última palabra del diccionario? No la sabe nadie. Es zuzón. Es una hierba cana preciosa. Y tú dices a una chica: oye, ¿cuál es la última palabra del diccionario? Te puede mandar a la porra, o puede decir: oye, ¿cuál? Es zuzón. Y le regala ya un ramito de zuzones, lo haces en el bote. Entonces el idioma sirve para enamorar, sirve para lo que tú haces con tu trabajo, que es contar lo que estás descubriendo, bien en un trabajo técnico, o sea, un trabajo académico, que son tus estudios, o bien en una novela, que te encanta escribir novelas sobre tus temas. Pues para las dos cosas sirve, y sirve también para que tú hables, pues, con ignorantes como yo de tu tema, para que hables con personas, con los amigos, pues más coloquial, más. Es precioso, y yo a la gente lo que le animo es a amar el diccionario, que es muy bonito. La gente dice: uy, el tocho ese tan gordo. Entonces, por favor, que el primer capítulo que pongo en mi libro, después de explicar por qué lo he escrito, es porque, entre otras cosas, ese libro se lo debo a Ricardo Artolo, un amigo mío que falleció, que una encerrona en un café en Madrid. Ahí tienes que escribir, y como en la radio cuentan muchas cosas de chascarrillo, cuentan en el libro. Digo: mira, contar el lenguaje oral no tiene nada que ver con el escrito. Yo no sé si te pasa, Nacho, pero yo ponerme ante un papel en blanco todavía con 66 años me cuesta un porrón. Que digo: Dios mío, que tengo que hacer un libro, y me entra un yuyu que estoy a lo mejor 3 días como un imbécil delante del papel en blanco, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí está la riqueza, que animo a la gente, porque el primer capítulo que pongo es cómo usar el diccionario. Cuando te compras una nevera, lee el libro de instrucciones, y la gente se compra un diccionario y no lo lee, tiene su libro de instrucciones. Oiga, mírelo. ¿Por qué cuando tú pones periodo te sale periodo y la definición está en periodo?
Pues porque la palabra culta es periodo y la palabra más coloquial es periodo. Entonces, donde está la definición es la culta. Entonces, tú coges el diccionario y si viene periodo, también periodo, el también es la coloquial y en la que pone primera es la culta. Pues cositas de esas te ayudan a manejar tu idioma estupendamente. Lo acabas de decir, Fernando, el lenguaje es maravilloso y también divertido, y es precisamente el título de tu último libro, La divertida aventura de las palabras, publicado por Arzalia. Fernando Vilches, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo para todos y para los oyentes también. Mary, ¿estás ahí? Doctor. El doctor Livingstone, supongo. ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña. El único salvaje que hay aquí es usted. ¿Cómo se llama, hombre blanco? Soy Henry Morton Stanley, reportero y explorador. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos estrenando una nueva sección de nuestro compañero Jonathan Gil Muñoz, que durante todos estos años nos ha brindado de una manera extraordinaria el perfil de esos personajes de leyenda. En esta temporada, la 11ª, cuando cumplimos 10 años de Ser Historia, Jonathan nos ofrece un nuevo trabajo. En esta ocasión, casi semana a semana, va a visitar esos museos, esos guardianes del pasado, en donde podemos disfrutar y encontrar la realidad de nuestros ancestros. En esta primera entrega de esos guardianes del pasado, Jonathan nos lleva al Museo Ibero de Jaén, un museo que todavía está en ciernes, pero tiene algunas partes inauguradas que nos puede ayudar a conocer un poco cómo va a ser la realidad museística de este complejo en unos años. El Museo Ibérico, el Museo Ibero de Jaén. Ubicado en la ciudad de Jaén, el Museo Ibero impresiona por las dimensiones del imponente edificio de líneas modernas que ocupa en la ciudad andaluza. Inaugurado a finales de 2017, este centro fue creado con la intención de reunir en un mismo espacio los restos iberos diseminados por la geografía andaluza, con el objetivo de garantizar su conservación, protección, difusión e investigación. El Museo Ibero, de amplísimas y diáfanas salas, se encuentra en pleno proceso de construcción, museísticamente hablando. Es por ello que el visitante solo tiene la posibilidad de contemplar alguna muestra temporal y pasear por la que es, por el momento, la exposición principal del museo. Esta muestra, de la que podemos destacar su moderna y atractiva musealización, consigue realzar los testimonios iberos recuperados a lo largo de los años. Distribuidos en 5 enormes vitrinas, la exposición se articula en torno a 4 personajes clave de la cultura íbera: el príncipe, la dama, el héroe y la diosa, cerrándose el itinerario con un epílogo contra el expolio que busca concienciar a la ciudadanía sobre esta amenaza para nuestro patrimonio arqueológico. De entre todas las piezas que conforman la exposición que podemos visitar en el Museo Ibero de Jaén, destacan la dama de Cerro Alcalá, el guerrero de la doble armadura de Cerrillo Blanco, el héroe del Pajarillo y la diosa de los caprinos de Cerrillo Blanco. Obras todas ellas que, junto con el resto que allí se exponen, en total 352 piezas, dan cuenta del nivel cultural y sofisticación que llegó a alcanzar el mundo íbero, cuya historia comprende del año 650 al 50 antes de nuestra era, un pueblo abierto al mundo de su época que mantuvo contacto con otras culturas del Mediterráneo, como así lo demuestra el conjunto de cráteras griegas fabricadas en Atenas y descubiertas en la cámara funeraria de Piquía, en el municipio jienense de Arjona. Llegamos así al final de nuestra visita al Museo Ibero, un recinto museístico joven que, si nada ni nadie lo impide, está destinado a ser el gran espacio de la cultura íbera. Más información en la web museosdeandalucía.es/web/Museo Ibero. Ser Historia, la historia como nunca antes te la habían contado. Cadena SER.
Y ahora, Alexei, descansa. Mañana te contaré una historia que te va a encantar. Si me duermo, me la contarás. No te irás. A ninguna parte. Ahora descansa. Rasputín, no sé cómo agradecerte todo lo que... Alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma. Voy a esperar fuera. Ana, acompaña al señor, por favor. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. En el nuevo campo del Barcelona y en partido del campeonato de Liga juegan el titular y el Real Madrid a los pocos días de haberse resuelto a favor del primero la eliminatoria entre ambos de la sexta Copa de Europa. Se abra Fangento y Segarra, y ante la expectación de los millares de asistentes que llenan el colosal recinto, comienza el partido, definiéndose inmediatamente la táctica de serena contención adoptada por el Real Madrid frente al ímpetu atacante del Barcelona. Del Sol y Di Stéfano van a ser frenados por Kubala, que ocupa el puesto de extremo derecha, pero Ruiz devolverá a los dos delanteros blancos la pelota. Van 3 minutos de juego y Di Stéfano se dispone a conseguir en colaboración con Gento el primer gol de la tarde. Véanlo. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento del Nodo, en donde en la década de 1950 se disputaba un partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Hablar de deporte en el siglo XX, en muchas ocasiones quizá lo focalizamos solamente al fútbol y a la época del franquismo. Sin embargo, décadas antes, en el primer tercio del siglo XX, hubo también mucha profusión, o por lo menos intentos, ¿no?, de que el ejercicio físico, el deporte, se marcara casi como una especie de elemento institucionalizado en lo que es la sociedad. Historia del deporte obrero en España es el título del libro de nuestro invitado Francisco de Luis Martín, que nos atiende desde la cadena SER en Salamanca. Francisco, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿cómo estás? Francisco, como digo, es profesor de la Universidad de Salamanca y ha publicado este libro, Historia del deporte obrero en España, publicado precisamente por el Departamento de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, haciendo especial hincapié, ¿no es así, Francisco, en el deporte de esos primeros 30 años del siglo XX? ¿Cómo podríamos definir brevemente ese término tan particular de deporte obrero? Bueno, el término necesita efectivamente una aclaración para no confundirlo con otros términos como deporte popular o deporte de los obreros. Con ese concepto lo que pretendo es acotar el objeto de estudio, que básicamente se centra en los planteamientos y las realizaciones llevadas a cabo en materia deportiva por las organizaciones obreras de clase, fundamentalmente el anarquismo, el socialismo y el comunismo. Y por tanto habría que distinguirlo del concepto de deporte popular, que englobaría el conjunto de las clases bajas, las clases medias, y que practicarían la actividad deportiva en gran medida fuera de estas organizaciones obreras. Uh-huh. En aquella época, hoy quizá tenemos muy socializado, ¿no?, el término deporte y sabemos lo que es. En aquella época, en esos primeros años del siglo XX, el deporte era gimnasia, era educación física, eran juegos en común. ¿Cómo se entendía el deporte? Pues depende de las propias organizaciones. Socialistas y comunistas entienden el deporte como una actividad de equipo, reglada, con sus propias normas, y que por tanto incluye modalidades muy, muy variadas, desde el excursionismo, que fue la primera actividad deportiva que pusieron en marcha, hasta el ciclismo, el atletismo, la gimnasia, naturalmente el fútbol, y ya en los años 30 van a incorporar modalidades muy novedosas como el hockey sobre patines, el balonmano o el baloncesto. Los anarquistas, en cambio, mantuvieron siempre un recelo muy importante frente a los deportes de equipo y de masas, porque estaba en contra del ideario libertario, por lo que suponía de competición, de posible juego violento, y defendieron solo las manifestaciones que se reducían al ámbito del excursionismo, básicamente. Es curioso, ¿no?, cómo se puede ver un trasfondo político en una actividad absolutamente cotidiana y hoy lo vemos, ¿no? Yo, por ejemplo, me acabo del programa y me voy con la bicicleta, me voy a correr. En aquella época estos sindicatos, estos movimientos obreros politizaban de alguna manera, ¿no?, el deporte.
El deporte estuvo siempre politizado, naturalmente. De hecho, para todas las organizaciones se convirtió en un medio, en un instrumento de captación de militantes y de proselitismo político. Por tanto, el deporte era una manera distinta o complementaria de hacer política y siempre estuvo al servicio de la política. Es verdad que los socialistas mantuvieron alguna equidistancia respecto a lo que era el interés por otros asuntos como el desarrollo cultural, la salud, la educación integral, mientras que los comunistas incidieron mucho más y de forma mucho más específica y más radical, si se me permite el término, en la politización del deporte. Esta es una diferencia que marcó radicalmente las concepciones deportivas de comunistas y socialistas. Lo comentaba usted, Francisco de Luis Martín, autor de este libro Historia del Deporte Obrero en España, publicado por la Universidad de Salamanca. Los anarquistas eran más apegados, ¿no?, a deportes más individuales, y los socialistas y comunistas a deportes de equipo, ¿no? Precisamente, yo nací en el año 70, una de las virtudes que tiene apuntarse a deportes de equipo es precisamente la sociabilización, ¿no?, de la actividad, que te permite conocer gente, te permite pues un trabajo en común, te permite desarrollar una serie de valores que quizá en otras circunstancias no puedes hacer, ¿no?, con otras actividades, ¿no? Estos deportes de equipo marcaban también un poco esta tendencia, ¿no?, de sociabilización, de buscar objetivos comunes y trabajar por ellos. Sí, naturalmente tenía un objetivo de unidad y de cohesión del grupo en torno al ideario político respectivo, porque fomentaba actitudes de camaradería, de solidaridad, de fraternidad, de unidad y cohesión, como digo. Por otro lado, no hay que olvidar que estos equipos deportivos tenían siempre un sesgo cultural muy importante. Las agrupaciones deportivas eran deportivas y culturales, de tal modo que iban acompañadas normalmente de la práctica de charlas, de conferencias que luego se dictaban o se escuchaban en las casas del pueblo, en los centros obreros o en los círculos socialistas. De manera que política y deporte, como digo, iban de la mano, efectivamente. Bueno, y es algo que hemos heredado de alguna manera en la actualidad, ¿no?, porque el ministerio es Ministerio de Cultura y Deporte. Así es algo que siempre ha ido un poco de la mano, quizás a partir de estos orígenes, hace casi 100 años. Pues es muy posible. Es verdad que el Ministerio de Educación ha matrimoniado con otros términos de cultura, de deporte, y ha ido variando en función de las coyunturas políticas, pero siempre ha tenido evidentemente un sesgo y una caracterización política que nadie puede discutir, obviamente. Vamos a escuchar, si le parece, un fragmento del Nodo. Es de una actividad muy posterior en el tiempo, ¿no? Usted en su libro trata de las 3 primeras décadas, de esos movimientos obreros. Luego, con el franquismo, el deporte, me atreveré a decir que fue algo casi más marcial, y en ocasiones pues podríamos decir que era una proyección de una serie de ideales, y la sección femenina, el papel de la mujer en estos términos, pues también enraizó un poco en esas actividades físicas. Vamos a escuchar este pequeño corte y luego le pregunto a usted sobre el papel de la mujer en esos movimientos obreros, en concreto en las actividades deportivas. Recientemente se ha efectuado la clausura de curso en la Escuela Nacional de Instructoras de Juventudes Isabel la Católica, instalada en el Castillo de las Navas. Tanto en estas tareas como en las del Castillo de la Mota, en las cátedras ambulantes, en las granjas y escuelas, las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Obedeciendo a las consignas de Franco y a las órdenes de su delegada nacional, estas muchachas han devuelto a España el gozo de la artesanía y el esplendor del arte popular, de forma que las mujeres obreras y campesinas se sientan identificadas con los cristianos ideales de paz y de progreso. Las imágenes que tapaban de alguna manera esa voz en off, aparecían un montón de muchachas en un patio, todas colocadas, alineadas perfectamente, haciendo ejercicios físicos. Llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo era el deporte femenino décadas antes, en ese movimiento obrero? Quizá podemos intuir que era pues mucho más abierto y mucho más normalizado.
¿O no tanto? Me temo que la respuesta no va en ese sentido. El deporte femenino en los ámbitos obreros y de las organizaciones deportivas obreras fue minoritario, incluso en la época de mayor extensión o fomento o promoción del mismo, que fue la República. Hubo una participación, yo diría que muy minoritaria, de mujeres, aunque hubo participación, de manera que las primeras organizaciones, ya en la segunda década del siglo XX, permite a mujeres y a niñas una primera experiencia deportiva en una sociedad donde las mujeres estaban absolutamente alejadas del deporte, no solo las niñas obreras, sino también las niñas y las mujeres procedentes de las clases medias o de la burguesía, ¿no? En los años 20 comienza a fomentarse y a publicitarse algo más el deporte femenino, pero la participación sigue siendo muy minoritaria, no solo en España, sino también en las organizaciones obreras internacionales que se crearon en esos años y que van a organizar olimpiadas obreras, algunas muy relevantes, con participación de en torno a 200, 300.000 deportistas, de los cuales una mínima parte, en torno a 5.000, 7.000, podían ser mujeres. Hay que esperar a la Segunda República para que se promocione con mayor intensidad el deporte femenino como un elemento de liberación, de emancipación, de igualdad de la mujer respecto al hombre. Pese a todo, el número de mujeres que participan en las asociaciones deportivas es muy pequeño. Ten en cuenta que el número de militantes femeninas en las casas del pueblo, en los círculos o en los ateneos anarquistas o en las células comunistas era muy baja. Estamos hablando de partidos y de sindicatos que incluso en la Segunda República, en su momento de mayor esplendor, eran básicamente partidos y sindicatos de hombres. Por lo que oigo en sus palabras, Francisco de Luis, el hecho de que estas asociaciones tuvieran relativamente pocos socios, eran actividades endogámicas, es decir, no podían participar personas de fuera, ¿no? Como sucede incluso en la actualidad en algunos clubs que son clubs cerrados que tienen sus socios, pero hacen actividades para el resto de la comunidad, de la sociedad. Esto, bueno, pues llama un poco la atención, ¿no? Esa visión tan distinta de lo que es nuestra percepción de la sociedad actual en pleno siglo XXI y de las actividades que se organizan. Sí, hay que tener en cuenta que, teniendo en cuenta las limitaciones del Estado y de las autoridades públicas y la protección social, etcétera, etcétera, hasta la República, las organizaciones obreras se convierten en una especie de Estado dentro del Estado, un microcosmos que pretende atender y gestionar todas las necesidades de sus afiliados, incluida la del deporte. En ese sentido, las organizaciones y las actividades que organizan estaban en buena medida orientadas y dedicadas exclusivamente a sus militantes. Ahora bien, a partir de los años 20 comienzan a darse cuenta de que hay que extender el movimiento deportivo obrero a otros sectores, a otras capas, a otros grupos. En ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o Bilbao han surgido una multitud enorme de equipos de base ligados a empresas, a comercios, a agrupaciones profesionales, y en ese sentido se tiende la mano, se extienden puentes, se abren puentes de relación con estos equipos populares y se llegan a crear torneos y ligas que incluyen a los equipos obreros y a equipos de otra orientación ideológica o sin ninguna orientación ideológica. Y esto también es un elemento fundamental de captación y de proselitismo político. Organizando un torneo, colaborando, confraternizando, no solo hacemos deporte, sino que también podemos aprovechar el deporte como vehículo para incorporar militantes a nuestras estructuras políticas. De manera que hubo torneos exclusivamente dedicados a los militantes, pero a partir de los años 20 y sobre todo en los años 30, cuando la táctica comunista de la Comintern cambie de la clase contra clase a la organización de grandes frentes populares y a la creación de un deporte para todos y demás, pues va a haber una ampliación de miras y una extensión de los torneos, como digo, y de las ligas a otros sectores de clase obrera, de clase media y burgueses. En este ámbito del deporte, en las 3 primeras décadas, en el ambiente obrero, ¿hubo algún intento de dar un paso más allá y profesionalizarlo? Es decir, que hubiera deportistas o equipos de deportistas que se dedicaran profesionalmente a ello, incluso que viajaran, ¿no?, por ligas o competiciones en otros lugares de América, de Europa, de África, de Asia, también como una idea de
pues propaganda, ¿no? De difusión de sus ideales. No hubo nunca un intento de profesionalizar el deporte obrero. Es más, hubo choques bastante intensos con las federaciones profesionales oficiales porque en algún momento trataron también de controlar algunas de estas organizaciones con el objetivo de hacer profesionales de algunos de estos chicos que despuntaban en las distintas modalidades deportivas. El movimiento obrero siempre defendió el amateurismo, estuvo en contra de la profesionalización del deporte, entendido como un deporte burgués, empresarial, comercial, que atendía básicamente a intereses económicos y no a los intereses humanos, deportivos y de fraternidad, que era lo propio del deporte obrero, y por tanto siempre se negaron a atender esa demanda o ese ámbito, ¿no? Aunque por otro lado es paradójico, a partir de los años 20 también las noticias sobre el deporte profesional inundan las páginas de los diarios obreros porque la demanda de los trabajadores y los intereses de los lectores está dirigida básicamente hacia las competiciones oficiales. Entonces nos encontramos páginas enteras de la sección deportiva, tanto del Mundo Obrero como del Socialista o de Claridad, donde a grandes titulares pues se habla de la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona por 3-0, por 2-1, ¿no? Es curioso. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿no? Efectivamente. Bueno, y en ese sentido, permíteme que te diga una cosa más. ¿Sí? A efectos de obtener un mayor desarrollo del deporte obrero y poder competir con asociaciones no obreras, lo que hacen es imitar elementos constitutivos del deporte profesional y del deporte obrero, del deporte burgués. ¿A qué me refiero? Pues a la entrega de trofeos, la entrega de copas, destacar en las páginas aquellos militantes que habían obtenido marcas individuales muy relevantes, algo que en principio parecía impropio de un deporte donde lo único a destacar era la fraternidad, la solidaridad, el espíritu de equipo, etcétera, etcétera. Sin embargo, con objeto, insisto, de tener influencia y poder proyectar y ganar adeptos, lo que van a ir haciendo progresivamente es imitar elementos y componentes propios del deporte profesional. Las Olimpiadas Obreras que organiza la Internacional Deportiva Obrera en los años 20 y 30 es una copia, un calco de las ¿cómo se llama? De las Olimpiadas convencionales, efectivamente. Qué curioso, la historia del deporte obrero en España, que es el título del libro de nuestro invitado Francisco de Luis Martín, que ha compartido con nosotros en estos minutos pues una visión tan particular, ¿no? de cómo el deporte se puede politizar y que en el fondo yo creo que los obreros, ya fueran o no políticos o quisieran darle ese aspecto más político, seguro que disfrutaban como nadie haciendo deporte, aunque luego lo quisieran enmascarar, ¿no? Sin duda. Con todos esos elementos tan edulcorados de la política, el socialismo, el comunismo, etcétera. Francisco de Luis, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Y continuamos en Ser Historia, lo hacemos sin olvidarnos del mundo del deporte. Acabamos de escuchar cómo fue ese deporte sindical en el primer tercio del siglo XX en nuestro país, en España, y no podía faltar la sección de nuestra compañera Cristina García, en donde nos cuenta esas historias más humanas, esos relatos históricos de deportistas, en muchas ocasiones muy desconocidos. Vamos a viajar a una época contemporánea, a este momento que acabamos de relatar en estos últimos minutos de Ser Historia, pero no en España, sino en Estados Unidos, en donde el deporte no solamente es un elemento de sociabilización, sino que además servía para continuar viviendo. Una historia realmente conmovedora. Adelante, Cristina. Que la motivación en el deporte lo es prácticamente todo es Vox Populi. Podemos pensar que esa motivación viene de la satisfacción que genera en un deportista el triunfo, o que es directamente proporcional al número de cifras de sus salarios. Lo que está claro es que por un motivo u otro todos quieren ganar y pasar a la historia como leyendas de su deporte. Ahora imaginad que la motivación para ganar un partido fuese literalmente poder seguir respirando. Justamente eso fue lo que les ocurrió a un grupo de reclusos de una cárcel de Wyoming a principios del siglo pasado. Si ganaban sus partidos, vivían, y si perdían, morían. I'm weary and tired, done my day's ride.
Nos situamos en la ciudad de Rawlins, en el estado de Wyoming, en Estados Unidos, en 1911. Hablamos de principios del siglo pasado y de un Wyoming que en aquel tiempo, digamos, continuaba siendo el salvaje oeste. Wyoming, al sur de Montana y al norte de Utah y Colorado, es la Norteamérica profunda. Es el estado menos poblado de Estados Unidos y es enorme. Tiene la extensión casi exacta de la mitad de España, pero su densidad de población es tan baja que es como si en España tan solo viviesen 1 millón de habitantes. A principios del siglo pasado y hoy en día la pena de muerte continúa siendo legal en todo el estado. De hecho, hoy es legal aún en 32 de los 50 estados presididos por Trump. En Wyoming se puede aplicar la pena de muerte a través de la inyección letal o de la cámara de gas, aunque no se produce ninguna ejecución desde 1992. Pero ¿por qué os cuento todo esto? Veréis, porque fue en 1911, en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Wyoming, en la ciudad de Rawlins, donde sucedieron los hechos que paso a explicaros. Felix Halson, sheriff del condado de Bighorn, fue nombrado nuevo alcaide de la prisión. Su antecesor tenía la cárcel en unas condiciones casi infrahumanas y Alston decidió hacer cambios, como aumentar la cantidad de comida y promover el ejercicio físico. Decidió convertir su prisión en lo que toda prisión debería ser, en un lugar para la reinserción. Como decía, entre las medidas que trajo al nuevo alcaide fue que los reclusos hicieran más deporte. Y ya sabéis que al béisbol se le conoce como el pasatiempo favorito de América y que la historia de Estados Unidos va siempre ligada a este deporte. Pues bien, el alcaide Alston montó un equipo de béisbol de reclusos que incluía nada más y nada menos que a 3 violadores, un falsificador, 5 ladrones y 3 asesinos. Se llamaron los Wyoming State Penitentiary All Stars y jugaron su primer partido contra los Wyoming Company Supply Juniors, uno de los equipos no profesionales más potentes de la zona. Los delincuentes ganaron ese primer partido y en 3 ocasiones más. They were some of the best baseball players in the Old West. El experimento fue todo un éxito. Muchos aficionados del condado fueron a la cárcel a verlos jugar. Resultó que los reclusos tenían talento para el béisbol, algunos de ellos mucho talento. Enseguida, los medios de la época se hicieron eco, incluido el prestigioso Washington Post. En él se relataba como uno de los reclusos, Joseph Senk, culpable de asesinato del marido de su amante y con una cita inminente en la cámara de gas, resultó ser además un experto bateador. Según este diario, este jugador fue lo más destacado de la primera victoria de los Wyoming State Penitentiary All Stars, o los COWMs, de convictos, como se les apodaba. That's into left to base hit. 1 run scores. Gonzalez can't come up with it. Turner scores and it's 2-0 LA. Fue otro de los jugadores, George Saban, condenado por matar a bocajarro a 3 pastores, quien, como capitán del equipo, transmitió un mensaje claro de parte del alcaide al resto del equipo de presos. Jugar bien significaba vivir más y perder era malo para la salud, por decirlo suavemente. Es decir, ganar significaba atrasar su paso por la horca o la cámara de gas. El rumor se filtró a la prensa y esto incrementó el atractivo del evento. Mucha más gente iba a verlos cada partido a la penitenciaría. También, como era de esperar, fue una oportunidad que no desaprovechó el mundo de las apuestas ilegales. 3 balls and a strike, and now a shot into left field. This ball is down in front of Gonzalez. El capitán George Saban, que claramente contaba con el favor del alcaide, utilizó esta situación para su beneficio desde el principio. Saban aprovechaba los permisos fuera de la prisión, fruto de su condición privilegiada, para convencer a todos los círculos de que los partidos de béisbol eran a vida o muerte, y así estimulaba un mercado de apuestas en el que él también participaba. En el segundo partido que se organizó, Joseph Senk, el mejor jugador recluso, hizo su mejor partido esperando que le conmutaran la pena de muerte por cadena perpetua, algo que por cierto esperaban todos los jugadores reclusos. Y el equipo volvió a machacar por 11-1 al equipo contrario. Los reclusos jugaron 45 partidos entre marzo de 1911 y mayo de 1912 y ganaron 39. Pero a pesar de sus buenos resultados, ni la apelación de Senk ni la del resto de sus compañeros llegaron a buen puerto.
En el Estados Unidos de entonces, las ejecuciones por horca o en la cámara de gas tardaban solo semanas en hacerse efectivas y era ya evidente para todos que a Assange y al resto de jugadores reclusos solo les mantenía en este mundo sus capacidades para el béisbol. Cuando estaba claro que las sentencias estaban aplazando más de lo admisible, las presiones de las víctimas, la justicia y el Estado se hicieron insostenibles. El gobernador de Wyoming, Joseph Carey, tuvo conocimiento de los hechos e inició una investigación. Se puso en contacto con el alcaide, con Alston, y en septiembre de 1911 el equipo comenzó a desmantelarse. El nuevo objetivo de la prisión ya no era el béisbol, era la educación. Y ese fue el fin del equipo de los condenados a muerte. Los siguientes años se jugaron partidos con presos, pero ya sin penas capitales, en la prisión estatal de Wyoming, hasta que finalmente se sustituyó el béisbol carcelario por otras actividades. El mejor jugador del equipo de presos, Joseph Seng, fue ejecutado finalmente un año después, en 1912, en la cámara de gas. En la prensa del condado se dio la noticia de su muerte como si de un deportista profesional se tratara, como si fuese una verdadera estrella del deporte y no un asesino confeso. El resto del equipo corrió la misma suerte con tan solo semanas de diferencia. Si queréis conocer mejor la historia de este equipo de reclusos que ganaban para sobrevivir, os recomiendo un libro que a mí me ha servido de documentación, The Death Roll All Stars, algo así como El corredor de la muerte de todas las estrellas, un libro publicado en 2014 por Chris Enns y Howard Kazanjian. No está editado en castellano, pero se puede comprar la versión en inglés en varias plataformas en Internet. Además de la historia del equipo, el libro relata la historia documentada de toda la prisión estatal de Wyoming. Por cierto, que hoy en día ya no es una prisión, es un museo etnográfico que podéis visitar si vais alguna vez por Rawlins en el viejo Wyoming. Fuera de este libro existe muy poca documentación sobre el tema, más allá de recortes de prensa de la época. No se encuentra fácilmente ningún reportaje de radio o de televisión, aunque creedme, daría para una serie de HBO o Netflix. Eso sí, el cantautor Chuck Brodsky escribió esta canción dedicada a los Wyoming State Penitentiary All Stars, un equipo de criminales. Apenas quedan unos minutos para acabar este nuevo programa de Ser Historia y lo queríamos hacer recordando, como vamos a hacer de manera paulatina a lo largo de estos programas de esta 11ª temporada, recordando algunos de los momentos, de los mejores momentos, por lo menos desde mi punto de vista personal, de los más intensos que he tenido la suerte de vivir en estos 10 años de Ser Historia que acabamos de cumplir. Ser Historia, decem annos faciens historiam. Ser Historia, 10 años haciendo historia, no hubiera sido posible sin la colaboración de muchísimos historiadores, articulistas, periodistas. En ocasiones hemos contado con gente que no tenía aparentemente ninguna preparación académica, o ellos no pensaban que podrían estar preparados, ¿no?, para afrontar un reto como era hablar en un programa de difusión nacional sobre un tema muy concreto, ¿no? Y nosotros hemos respondido siempre a esos correos electrónicos haciéndonos eco de la historia, en ocasiones historia muy local, pero que en definitiva tiene sus flecos, ¿no?, a lo largo de todo el territorio. Y también hemos contado con grandes profesionales de la historia, grandes historiadores. Si tuviera que elegir uno de los muchos que han pasado por nuestro programa a lo largo de estos 10 años, sin lugar a dudas me quedaría con uno con el que ya no podemos contar, que es Manuel Fernández Álvarez. Yo le entrevisté para el programa emitido el 7 de marzo de 2010, el número 23 de Ser Historia, y don Manuel falleció a las pocas semanas, el 19 de abril de ese mismo año 2010. Falleció en Salamanca y estudió en la Universidad de Valladolid, el mismo lugar en donde yo estudié historia antigua. Para mí fue un referente de la historia del siglo XVI y del siglo XVII, sus obras sobre Felipe II, sobre Carlos V, sobre la princesa de Éboli, han sido pues un referente a lo largo de mi carrera como interesado, ¿no?, en este momento de la historia. En aquella ocasión tuve la oportunidad de hablar con don Manuel Fernández Álvarez sobre la figura del duque de Alba, un personaje histórico que él conocía como nadie.
prácticamente podríamos decir que lo había conocido en persona, ¿no? Del conocimiento tan profundo que tenía de los documentos, de los lugares, en definitiva de todo el contexto histórico que tuvo con él el duque de Alba. Vamos a recordar un fragmento de esa charla que mantuve con don Manuel Fernández Álvarez. Don Manuel Fernández Álvarez, bienvenido a Ser Historia. Bien hallados, bien. Don Manuel Fernández Álvarez seguramente es muy conocido por todos los seguidores de Ser Historia. Es autor y verdadero especialista en la etapa histórica en la que nos vamos a mover en estos primeros minutos de Ser Historia, el siglo XVI. Es autor de un montón de libros, como digo, Isabel la Católica, Carlos V, Felipe II, La princesa de Éboli. Y en concreto le hemos traído a nuestro programa para hablar del personaje que va a servir de eje principal, el Duque de Hierro, publicado también por Espasa. Don Manuel, a nosotros quizás el Duque de Alba lo vemos como una especie de icono de nuestra historia, ¿no? Al igual que sucede con Felipe II. Y sin embargo, en el momento en que cruzamos nuestras fronteras, el mito se nos cae un poco, ¿no? Porque es detestado y perseguido más allá de nuestros lindes, ¿no? Claro, porque su actuación en los Países Bajos fue verdaderamente dura y muy rígida, muy severa, ciertamente sobrepasando en el tiempo lo que él hubiera querido. Fue una misión que él hubiera querido que terminase en el mismo año 68, que a todo lo más el 69, y pidió una y otra vez al rey el relevo, pidió una y otra vez el rey que el rey Felipe II cumpliera su plan, cumpliera su promesa, porque todo partía de una promesa, de algo preconcebido. Había una rebelión que castigar y entonces la figura adecuada parecía que podía ser un soldado, pero siempre y cuando en un corto plazo el rey se presentara ya como pacificador y que el soldado pudiera dejar ya esa tarea. Y sin embargo pasaron los años y el Duque de Alba jamás parecía que aquel cargo iba a ser ya mientras durase su vida. Al menos tuvo años del año 68 hasta el año 73, cuando ya la situación era insostenible. Y verdaderamente lo que al principio fue una labor dura, pero al menos pues con cierta eficacia bajo aquel programa inicial elaborado, se transformó en una pesadilla, en una tarea imposible, una rebelión que alcanzó toda aquella parte de los Países Bajos, que era la parte norte sobre todo, y que era imposible ya de someter, ¿no? Eso fue un dolor, un fracaso, pero en parte no debido tanto al duque como a cómo se agudizó aquel gran tremendo problema, y en ese sentido la responsabilidad, que duda cabe, que es más que del duque de Felipe II. Yendo un poco atrás en el tiempo, la familia del duque del gran duque, el duque de Alba, es quizás una de las más señoriales de nuestra historia, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. ¿Dónde surge esta familia? Bueno, en principio, claro, arranca el punto es decir, señalarlo así como la cuna de la casa está en Alba de Tormes. Sí, por supuesto. Y entonces es un señorío que al principio es como un condado, pero luego ya se va, ya el primer duque de Alba, ya fines del siglo XV, y ya surge luego otra gran figura que es don Fadrique, el segundo duque de Alba, que era verdaderamente un personaje que suele ser poco conocido, pero que fue importantísimo y muy querido de Fernando Católico. Es precisamente el que, por ejemplo, se incorpora Navarra a Castilla en una campaña muy brillante. El segundo duque de Alba, don Fadrique, era muy respetado en la corte y era un personaje de primerísima valía. Y luego hay un eslabón perdido, porque efectivamente don García, su primogénito, muere en la campaña de los Gelbes, todavía en vida de don Fadrique, y de manera que el heredero, el tercer duque de Alba, va a ser no el hijo del segundo duque, sino el nieto que es Fernando, que verdaderamente... Emocionante recuperar la voz de nuestro archivo
de Manuel Fernández Álvarez, uno de los historiadores más emblemáticos que han pasado a lo largo de estos 10 años que acabamos de cumplir de Ser Historia aquí en la cadena SER. Estamos en la temporada 11ª, pero hemos cumplido 10 años en este mes de octubre. Como siempre, Fermín Agustía estando en la producción del programa, José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo y delante de las redes sociales, Ana Caballero. Nosotros les dejamos con nuestros compañeros de informativos. Recuerden, ahora mismo hay que cambiar la hora. No van a dar las 3, vuelven a ser las 2 de la madrugada. Estamos en uno de esos días extraños que caracterizan nuestros programas en la madrugada del sábado al domingo. No lo olviden, ahora vuelven a ser las 2 de la madrugada. Y después, como siempre, mucho más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.